Ya estamos conectados vía Zoom con el abogado penalista Carlos Caro. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Abogado, cuéntenos de esta propuesta del Congreso, cómo se puede llevar a cabo, de qué se trata para entender más el contexto. Sí, bueno, respecto de esta última ley que ha sido comentada en el reportaje, de los 495 soles como monto para el delito de, digamos, para la diferencia entre lo que es falta y hurto, es una cosa, desde mi punto de vista, puramente simbólica, es decir, casi un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque este tipo de casos, lo que espera la población, lo que desea la población es que haya un apresamiento, que se identifique al delincuente, que el delincuente sea, digamos, puesto a disposición de las autoridades y sea preso para evitar, digamos, este tipo de actos de manera diaria, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que el sistema no funciona así, ¿no? Por las faltas no existe sanción o pena privativa de la libertad. Y si esto pasa a ser delito porque, por ejemplo, el celular cuesta 500 soles o 600, ya sería considerado delito de hurto. El problema es que para los jueces estos son delitos menores, son delitos que normalmente acaban por prescripción, a veces no se identifica al autor del delito, es decir, no es un problema del valor de la remuneración mínima vital o el valor de la UIT o la diferencia entre falta y hurto. El problema es un problema de eficacia del sistema penal. La policía no está en capacidad de poder identificar y perseguir todos estos casos y llevarlos a la justicia. Ok, o sea, como dice usted, es un saludo a la bandera, porque muchas veces reportamos los casos de delincuentes, reincidentes que roban celulares en avenidas, los capturan, salen y así el círculo vicioso, es decir, ellos van a quedar totalmente impunes. Sí, porque al final va a seguir siendo la puerta giratoria porque van a seguir cometiendo actos, los llevan a la policía, el policía los pone a disposición del fiscal, el fiscal los libera si que promueve una investigación y ya si el caso es muy grave, porque ha habido, digamos, lesiones de alguien, ya se considera robo, ya no sería hurto, ¿no? Ni falta, ya sería un delito nuevo que es el delito de robo y por ese delito sí eventualmente podría haber, por ejemplo, una prisión preventiva si se trata de un caso muy claro, ¿no? Eventualmente, bien, es importante tenerlo claro. Y respecto también a esto del Congreso de la República que aprueban en primera votación modificar el Código Penal, ¿para qué? Para facilitar la expulsión de extranjeros. Y bueno, esto ha sido aprobado en una primera votación, lo hablábamos con nuestro cronista parlamentario, que claro, algunos congresistas dicen, si un extranjero, por ejemplo, en Venezuela tiene delitos por estar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, también van a estar contemplados en esta expulsión. Entonces es una línea un poco fina. ¿Cuál es su impresión? Sí, bueno, lo que se ha visto del proyecto de ley que ha sido aprobado ya en primera votación es que se está estableciendo una regulación de derecho penal peruano, es decir, se está contemplando la pena restrictiva de la libertad para los extranjeros que puedan cometer delito dentro del territorio nacional, dentro del Perú, y cuya pena no supere los 4 años. Si la pena no supera los 4 años y tienen, por ejemplo, condena condicional o reserva del fallo condenatorio, lo que va a pasar es que el juez va a disponer que esta persona abandone el país, sea expulsado. Muy bien, entonces el delito tiene que haber sido cometido en Perú, en agravio, digamos, de intereses públicos de peruanos, personas jurídicas, el Estado, etc. Correcto. Y además debería tener el antecedente de delitos en su país de origen, para entenderlo, sumado. No necesariamente. Acá, digamos, el tema central es que puedan cometer delitos en el Perú como sanción por el delito cometido en el Perú, además de la sanción penal que podría ser cárcel o podría ser una pena suspendida, Sí. se les va a imponer además la pena restrictiva que implica la expulsión del Perú. Sí, porque en este proyecto de ley también hablaban de las personas con antecedentes policiales o penales en su país de origen, que cuando fueran verificados, ¿no? Si tiene un antecedente, fuera. ¿Eso puede prosperar en el Código Penal? ¿Cuál es su impresión? No, Recordemos que es una primera propuesta, una primera votación. En efecto, eso podría prosperar, pero ya más bien como una reforma en la ley migratoria, ¿no? Porque en ese caso ya no haría falta un proceso penal ni una sanción penal en Perú, sino lo que haría falta es un procedimiento administrativo donde se verifique ese antecedente y si ese antecedente está confirmado se podría dar la expulsión, pero ya por razones migratorias. Correcto, a través de esa dependencia. Doctor Caro, y cuando hablamos de delitos que no superen más de 5 años, 4 años, dice usted específicamente,
¿De qué delitos hablamos? ¿Cuáles podrían estar contemplados? Mire, ahí están todos los delitos que no son de sangre, ¿no? A Es ver. decir, delitos de homicidio, delitos de corrupción, drogas, son delitos que no superan son delitos más bien que superan esa escala. Los que están por debajo de esa escala son delitos menores, como por ejemplo las lesiones leves, algunos casos, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad. Puede haber también algunos casos de posesión de armas de fuego, delitos de hurto, delitos de estafa, defraudaciones. Entonces, en ese tipo de casos donde no existe una condena a cárcel efectiva o prisión efectiva, se podría aplicar esta medida de expulsión. Claro, doctor, porque hablamos de algunos delincuentes que pueden ser expulsados, pero que pueden volver a ingresar a territorio nacional siendo condenados por delitos. Es decir, ¿realmente sería beneficioso para el sistema penal, judicial peruano? ¿Cuál es su impresión? Sí, a ver, si es que se produce la aplicación de la pena de expulsión, por lo menos tal y como se lee en el proyecto y lo que se ha comentado, va a ser una expulsión definitiva, no temporal. Entonces, así como existe impedimento de salida del país, se va a generar en migraciones un registro de impedimento de ingreso al país. Pero estas personas que salgan no podrían regresar al territorio nacional, salvo que obtengan una autorización especial o salvo que transcurra el plazo que la ley pueda prever. Doctor Caro, pero sabemos que las fronteras son bastante vulnerables y muchas personas ingresan de manera ilegal. Le quiero agradecer por esta entrevista al doctor Carlos Caro, abogado penalista. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Muy amable. buenas tardes. Gracias.